tenemos esta semana con nosotros a Luis Carlos Ugalde. Usted lo recordará, él vivió una de las etapas más difíciles en cuestiones electorales, la elección del 2006, donde la diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador fue mínima, y acuérdese usted de todo lo que sucedió después, la toma de Reforma, los cuestionamientos delante de DIF, que tú viviste intensamente. Luis Carlos, muchas gracias por estar Pancho, aquí con nosotros, y sí me gustaría, saben que él fue el director del IFE, del entonces IFE, hoy desaparecido, llamado Instituto Nacional Electoral, y actualmente dirige una empresa que se llama Integralia, que es una consultoría en asuntos públicos. Y bueno, ¿quién mejor que él para hablarnos de qué es lo que percibe, cuál es su lectura de lo que se viene? Luis Carlos, pues adelante. Bueno, yo antes de entrar a los detalles, yo creo que el gran tema de reflexión política, Pancho, es si las elecciones son o siguen siendo un instrumento de corrección política del rumbo del país. Las elecciones existen para que los mexicanos cada 3 años puedan expresar su punto de vista. Y tengo la impresión de que, a diferencia de los últimos años en donde el proceso electoral era un espacio para poder generar una voz a la gente, esa figura está dejando de ser así. Puesto de otra manera, yo siento, Pancho, y voy a decirlo con la enorme responsabilidad lo que voy a decir, porque lo he estado reflexionando mucho tiempo, yo siento que las elecciones 2015 no serán una oportunidad para airear la vida pública, ni tampoco para corregir los problemas de desempeño gubernamental, federal y estatal, y por lo tanto es probable que en el mes de julio, pasada la elección, tengamos resultados, tengamos votos, tengamos participación ciudadana, pero no tengamos una oportunidad para mejorar el desempeño de los gobiernos. Y ese tema, desde el punto de vista democrático, es la mejor reflexión. ¿Por qué las elecciones no están ya generando un espacio de corrección política, de sanción a los que se portan mal, de premio a los que se portan bien? Y ese creo que es el tema fundamental. ¿Por qué tú piensas que no va a ser esta oportunidad? ¿Cuáles son las razones por las cuales...? Primero te voy a decir las manifestaciones y luego las causas. ¿Qué veo? Veo que, al margen de su desempeño, tenemos candidatos que dejan de ser delegados en el DF con acusaciones de corrupción, con problemas de desempeño, renuncian y se postulan para ser asambleístas o diputados federales, y sus partidos no les dicen nada. Y es probable que ganen las elecciones, porque en el DF, por ejemplo, cada vez más las elecciones se ganan a partir de clientelismo electoral, compra del voto, movilización de votantes y muchísimo dinero. Entonces, que un delegado le haya hecho mal, que esté acusado de corrupción, que no haya dado cuentas, no significa nada, no importa. O tienes un diputado local, o tienes un presidente municipal en Pánuco, del PRI, que ha sido acusado de que no va a trabajar. Esto lo publicó Excelsior, donde no va a trabajar, vive en otra localidad, y sin embargo dice Excelsior que va a postularse como candidato a diputado federal por el Verde. Y a lo mejor nadie sabe, nadie se da cuenta y gana. Entonces, el proceso de nominación de los partidos en Nuevo León, y lo digo con mucho respeto, porque no tengo el gusto de conocerlas, pero los neoloneses y el sector empresario de Nuevo León están muy preocupados de que PAN y PRI hayan postulado a candidatas que ellos mismos dicen no reúnen los méritos, ni el tamaño, ni el talento para fungir en esa responsabilidad. Y lo que los partidos te dicen internamente es que escogen a quien puede ganar. Oye, un partido debe escoger a quien puede ganar y a quien puede gobernar bien. Claro, sería un suicidio solamente escoger a los que gobiernan bien si son malos candidatos, pero el extremo opuesto de buenos candidatos que quién sabe si puedan gobernar bien me parece una enorme irresponsabilidad, y está ocurriendo. También vemos lo que comentó el senador Armando Ríos Peter, que a pesar de la crisis terrible de Ayotzinapa y lo que eso demuestra, los partidos en esa entidad parece que están haciendo a la antigüita todo. La forma como el PRD está gestionando la nominación de su candidato no parece responder a la realidad tan urgente, y entonces parece, como dijo el senador Ríos Peter, que los partidos creen que pueden salir de esta como en el pasado. Entonces yo no veo que los partidos estén respondiendo con la urgencia. Yo no veo en los spots que hasta ahora se han transmitido un debate de fondo.
Pancho, o sea, son genéricos, nos dicen las cosas que nos pudieron haber dicho en 2009, en 2001, o sea, este spot se puede transmitir en cualquier momento, no responde a la realidad actual. Entonces, eso. Ahora, ¿por qué está pasando esto, Pancho? Está pasando porque el proceso de financiamiento de las campañas ha corrompido mucho. Las campañas cuestan mucho más de lo que la ley establece. No es un problema del INE, es un problema de que el mecanismo se te ha corrompido y que hay un sistema de financiamiento paralelo debajo de la mesa, que ha hecho que para ganar una elección tienes que tener una bolsa multimillonaria que te da gente que después te cobra el favor. Eso es parte del problema. Y el otro parte del problema ha sido se ha corrompido el sistema de pesos y contrapesos en México, y entonces todos los partidos se han convertido en parte del problema. La oposición antes señalaba errores. Hoy tuvimos al presidente de la Cámara de Diputados, Iván Aureoles, del PRD, que debiese ser el más interesado en llamar a cuentas al gobierno federal en los casos de corrupción o de conflicto de interés. Y ha dicho dos cosas terribles Iván Aureoles. Dijo primero que el asunto de la Casa Blanca era un asunto de particulares. Y luego dijo la semana pasada que había que investigar quiénes habían filtrado la información de estos escándalos. Está acusando al mensajero y no analizando el mensaje. Y este señor quiere ser candidato del PRD en Michoacán. Y a lo mejor lo va a postular el PRD y a lo mejor gana. Oye, en cualquier democracia, Pancho, que alguien diga eso es suficiente para que fuera un escándalo y para que en Michoacán dijeran, ese es el tipo de político que nos quiere gobernar, que quiere quedar bien con el gobierno en lugar de exigirle cuentas. ¡Qué terror! Y yo no he visto en los medios, yo no he visto, a lo mejor en Michoacán es un escándalo, yo no he visto que casi nadie hable de eso. Entonces, como que hay un adormecimiento democrático en México, y yo creo que todo esto hace que las elecciones no vayan a ser el momento de corrección. Y termino con esto. Acuérdate 94, Pancho. 94 hubo una crisis de varios sucesos, asesinatos, y el sistema político reaccionó de manera relativamente rápida, tomó decisiones concretas, cambió la ley, en el IFE se hicieron cosas, y el año terminó con una crisis contenida y con una elección presidencial que fue avalada. Yo siento que el músculo del sistema político mexicano está atrofiado. Eso quiere decir que ves crisis, pero ya o no te das cuenta, o quieres hacer algo y ya no te mueves porque el sistema se atrofió. Entonces siento que por esa razón las elecciones se van a celebrar, pero no creo que corrijan los problemas que tenemos. Claro, ahorita que hablabas y dabas los ejemplos de los delegados que tienen por ahí cuentas pendientes y saltan y se postulan, me acordé, o mi reflexión fue, hemos llegado al extremo de aquel candidato que confesó públicamente, robé un poquito, luego se postuló y ganó. Es decir, es un poco impunidad, reflejo de todo lo que estás diciendo, de que finalmente hagan lo que hagan, pues pueden, no pasa nada, pueden ganar. Y pues sí, este diagnóstico que haces es terrible, es duro, pero es real. O sea, estaba en la mañana leyendo este artículo donde, por cierto, hay que decirlo, Héctor Aguilar Camín te echa una gran flor, donde habla de que la democracia mexicana está subasta. Tú ahorita hiciste hincapié en el papel fundamental que juega el dinero, o que está jugando el dinero en las elecciones. Hay topes legales, y tú escribes un artículo en la revista Nexos que aborda este tema, donde demuestras o pones datos sobre la mesa, donde hablas de cómo se multiplica hasta 10 veces los topes legales para ganar una elección. Hablas incluso, por ejemplo, que una elección de gobernador, dependiendo del tamaño del estado, puede costar entre 400 millones y 700 millones. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues que esa es la realidad, y créeme que esto es parte de un estudio que hizo Integralia, en donde obviamente todo es anecdótico a través de entrevistas anónimas, pero yo me he sentado con diputados, senadores, exgobernadores, todos. Siempre que veo un amigo que es diputado, fue diputado, le digo, a ver, ¿cuánto gastaste? No ha habido en los últimos 5 años un diputado o exdiputado o candidato que haya perdido que me haya dicho menos de 5, 7, 8 millones de diputado, cuando el tope legal es de aproximadamente 1.2 millones. No hay uno solo. Ayer, un amigo mío que quiere ser candidato a delegado en el DF, en la delegación donde él va, el tope es 1 millón.
Le dije, ¿cuánto necesitas para ganar ahí? Me dice, yo quiero juntar 10 millones para ganar. Él me lo dijo ayer. Es un candidato de un partido de oposición en esa delegación. Y me dice, pero el partido ahí gasta en promedio 20 millones para gobernar. La semana pasada en un seminario que impartí con políticos, muchos diputados locales, dije, a ver, neta, pues siempre digo así, ¿cuánto gastaron los que han sido diputados para ganar su elección? 2 levantaron la mano. Y estas 2 personas en sus distritos el tope de campaña era entre 900,000 y 1 millón de pesos. Los 2 me dijeron, lo dijeron públicamente, que habían gastado 5 o 6 millones para un diputado local. Para gobernador el tope promedio en el país es de 40 o 50 millones, depende de la entidad. A mí un exgobernador, como lo narro en este artículo de Nexos que invito a que lean, en la edición de febrero, me comentó, me dijo, mira Luis Carlos, en mi entidad, el candidato de mi partido que yo puse, esto fue en la década pasada, gastó 600 millones de pesos, probablemente mucho de desvío de recursos públicos. Me dice, pero creo en segundo lugar gastó 700 millones. Un senador de la República me dijo que en su entidad en 2012 el gobernador en funciones les había dado a los candidatos de su partido 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Me dijo, a mí me dio 7 millones al inicio de mi campaña, en fin. Está fuera de control, Pancho. El INE hace su trabajo de fiscalizar. Yo sé lo que hace el IFE, yo estuve ahí, hace lo que la ley le permite, pero estás revisando, es como si me dices, a ver, revisa mis teléfonos celular para ver si todo está bien. O pones aquí una bolsa de dinero y yo la reviso, pero aquí hay costales, Pancho. No, los costales no los revisa el INE, porque lo que al INE le llega son estados de cuenta de los partidos que te los dan. Entonces tú revisas lo que te entregan. Los partidos llevan una doble contabilidad, la que entregan a la autoridad electoral y la que ellos llevan para gastos reales. Tienen una doble bodega con frecuencia las campañas, porque a veces llegan los auditores del INE. Entonces es una simulación. El INE hace muy bien su trabajo de fiscalizar lo que está sobre la mesa, pero los ríos de dinero desconocido que fluyen abajo, pues nadie los ve. Y aparte no son observables, porque ese dinero no se usa para espectaculares, se usa para movilizar el voto, para pagar en ocasiones cobertura informativa, para compra del voto y para actividades que se pagan en efectivo. Y por lo tanto yo lo que digo en este artículo de Nexos es como una economía del trueque, porque es dinero en bolsas de papel. Vamos a ir a una pausa y le vamos a preguntar a Luis Carlos, ya nos dio el diagnóstico, pero ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién es responsable? ¿Qué se puede hacer ante esta terrible situación para corregir todo esto que él nos ha señalado? Volvemos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.